Paloma Hernández entró en el edificio principal de la fábrica a las 7 de la mañana, como había hecho durante los últimos 10 años. La fábrica de conservas de su difunto padre ocupaba 32 hectáreas en las afueras de Guadalajara e incluía 4 naves de producción, un edificio administrativo, su propia central eléctrica, plantas de tratamiento de agua e instalaciones de refrigeración. En ella trabajaban más de 800 personas y cada día salían de las cintas transportadoras unas 200,000 latas de conservas de frutas y verduras. El territorio de la planta estaba dividido en varias zonas. En la parte norte se encontraban los principales talleres de producción con modernos equipos alemanes, que Paloma instaló hace 3 años por $2 millones. En la zona este había almacenes para 20,000 toneladas de productos acabados, equipados con un sistema automático de mantenimiento de la temperatura. La zona oeste se destinaba a necesidades administrativas y a un comedor para los trabajadores, mientras que la zona sur contaba con una línea de ferrocarril propia de 1,5 kilómetros de longitud para el envío de productos a todo el país. Eduardo Vélez ya la esperaba en su despacho con los boletines de la mañana y una taza de café cargado. En los 5 años que llevaba siendo su adjunto, se había convertido no solo en un ayudante, sino en una auténtica mano derecha. Alto, delgado, con el pelo siempre bien peinado, tenía un talento poco común para ver los problemas antes de que fueran críticos. Eduardo empezó como un ingeniero cualquiera en una fábrica, pero su capacidad para encontrar soluciones a las situaciones más difíciles llamó rápidamente la atención de Paloma. Señora Hernández, tenemos problemas con nuestros proveedores de Sinaloa, informó de inmediato, mostrando una carpeta de documentos. Metal Pacífico exige una renegociación del contrato. Quieren subir el precio de los envases de hojalata un 20%. Paloma se sentó en el sillón de cuero detrás del enorme escritorio de roble y abrió la carpeta. Las cifras la hicieron fruncir el ceño. Metal Pacífico llevaba 7 años suministrando envases de hojalata a la fábrica, y la cooperación siempre había sido estable. Cada mes, la fábrica les compraba unas 800,000 unidades de envases de diversos tamaños, desde pequeños tarros para pasta de tomate hasta grandes recipientes para conservas de maíz. ¿20%? Ni preguntó repasando el contrato con los ojos. Eso supone casi $1 millón de sobrecoste al año. ¿Tienen alguna justificación? Hablan de la subida del precio del acero y del aumento de los costes de transporte, dijo Eduardo, acomodándose en la silla frente a ella. Pero he comprobado los datos del mercado. Los precios del acero solo han subido un 8% en los últimos 6 meses, y sus fábricas están a solo 300 kilómetros. Así que los costes de transporte no pueden haber subido tanto. Paloma se frotó la sien. Las negociaciones de este tipo eran largas y angustiosas, pero sin proveedores fiables, la fábrica no podía funcionar. Las latas eran la espina dorsal de su producción, y cualquier interrupción podía paralizar toda la planta. Aún tiene fresco el recuerdo de hace 5 años, cuando un retraso de 15 días en el suministro de latas supuso la pérdida de un contrato con un importante minorista. Póngase en contacto con Industrial Tapatio en Ciudad de México, decide tras una pausa. Averigua sus precios y posibilidades de suministro. Si Metal Pacífico cree que aceptaremos cualquier condición, se equivoca. Investiga también a una empresa de Puebla, Metal México. He oído que tienen nuevas líneas de producción. Eduardo asintió y tomó nota en su cuaderno. Otro problema, continuó. El Ministerio de Sanidad ha programado una inspección no programada del segundo taller para la semana que viene. Dicen que han recibido una queja sobre la calidad de nuestros productos. ¿Una queja? Paloma levantó la cabeza. ¿De quién? Aún no lo sabemos, pero ya sabes cómo trabajan estos inspectores. Buscarán cualquier infracción para poner una multa. Y estamos a punto de caducar unos certificados de calidad. ¿Cuáles? Paloma abrió una carpeta con documentación. El certificado de la línea de procesado de tomate y la autorización para utilizar los nuevos conservantes que introdujimos hace 6 meses, explicó Eduardo. Ya he solicitado una prórroga, pero la máquina burocrática es lenta. Paloma se levantó y se acercó a la gran ventana que daba a todo el complejo de la fábrica. Los trabajadores ya habían empezado sus turnos, y de las tuberías de los talleres salía un vapor blanco. Los camiones se alineaban en la puerta, esperando para descargar verduras frescas de las granjas de la región. Las carretillas elevadoras automáticas zumban entre los almacenes,
trasladando palés de productos acabados a la plataforma ferroviaria. Organiza una limpieza general en la segunda tienda, dijo sin volverse. Comprueba todos los documentos sobre normas sanitarias y habla con Ramírez, el encargado de la tienda, para asegurarte de que todos los trabajadores siguen la técnica. Llame también al abogado de Méndez para que agilice los certificados que faltan. Señora, quizá deberíamos hacer también una auditoría interna de todas las tiendas, sugirió Eduardo. Es mejor descubrir las posibles infracciones nosotros mismos que dar a los inspectores un motivo para multar. Buena idea, convino Paloma. Involucra al jefe del departamento de calidad, Rodríguez. Tiene buen ojo para los detalles. Las 2 horas siguientes se dedicaron a discutir asuntos de actualidad. Paloma revisó los informes financieros, aprobó los plazos de entrega y resolvió cuestiones de personal. La planta obtenía unos beneficios constantes de aproximadamente 1,5 millones de dólares al año después de todos los gastos. Pero la competencia en el sector se intensificaba y era necesario seguir invirtiendo en equipos y tecnología. ¿Cómo va la implantación del nuevo sistema de contabilidad de almacenes?, preguntó hojeando un informe sobre la implantación del sistema informatizado de gestión de inventarios. Los programadores prometen terminar la instalación a finales de mes, respondió Eduardo. Pero hay problemas con la formación de los tenderos. Muchos llevan trabajando aquí entre 10 y 15 años y les cuesta acostumbrarse a los ordenadores. Organiza cursos adicionales, decide Paloma. Invita a un instructor de la empresa de desarrollo. La gente necesita sentirse apoyada en su transición a las nuevas tecnologías. Hacia las 10 de la mañana, ella y Eduardo recorrieron la fábrica. En el primer taller se procesaban tomates. Enormes cubas de acero burbujeaban con masa roja y trabajadores con batas blancas y gafas de seguridad observaban el proceso. El aire estaba impregnado de un espeso aroma a especias y verduras. Las cintas transportadoras se extendían por la tienda, trasladando los tarros de una operación a otra con la precisión de un reloj suizo. ¿Cómo van las cosas con la nueva línea de llenado?, preguntó Paloma al jefe de obra, González, un hombre mayor con bigote canoso que trabajaba en la planta desde la época de su padre. La producción ha aumentado un 15% según lo previsto, informó con orgullo. Pero los dispensadores de especias necesitan más ajustes. A veces el sabor es demasiado fuerte. ¿Y qué dicen los catadores del departamento de calidad?, pregunta Paloma. Rodríguez recomienda reducir la cantidad de guindilla en 2 gramos por tarro, dice González. Dice que así se ajustará más a los gustos de los consumidores habituales. Paloma asintió e hizo una nota en su portapapeles. El nuevo equipo había costado a la planta casi $500,000, pero la inversión se estaba amortizando con un aumento de la producción y una mejora de la calidad del producto. Pasaron a la zona de envasado, donde unos brazos robóticos apilaban latas en cajas de cartón a un ritmo de 200 unidades por minuto. Aquí trabajaba menos gente, sobre todo operarios que se aseguraban de que la automatización funcionaba correctamente. ¿Cuánto dinero ahorramos al mes tras instalar estos robots?, preguntó Paloma. Unos $30,000 en salarios, respondió Eduardo consultando su tableta. Además, se ha reducido el porcentaje de rechazos de envases. Los robots trabajan con más precisión que los humanos. ¿Y cómo reaccionaron los trabajadores a la reducción de plantilla? Al principio hubo cierto resentimiento, pero colocamos a todos los despedidos en otros talleres, explica Eduardo. Nadie se quedó sin trabajo. Es más, el salario medio incluso aumentó porque había menos gente, pero la nómina total seguía siendo la misma. El segundo taller procesaba maíz y judías. Aquí hacía más calor debido a las calderas de vapor, y Paloma se sintió un poco mareada. Lo atribuyó al calor y continuó su inspección. Enormes máquinas de tambor giran con un zumbido ensordecedor, separando los granos de maíz de las mazorcas. De los tanques de agua hirviendo donde se cuecen las judías antes de enlatarlas, salía vapor. «Señora Hernández, ¿se encuentra bien?», preguntó Eduardo preocupado, notando que ella estaba apoyada contra la pared. «Estoy bien», respondió Paloma, aunque empezaba a sentir una desagradable opresión en el estómago. «Es que aquí hace calor. Quizá deberíamos instalar más ventilación». Ramírez, el jefe del segundo taller, se acercó a ellos. «Los trabajadores también se quejan del calor». «Calcula el coste», asintió Paloma intentando que no se notara que se sentía peor.
Si la cantidad es razonable, se puede incluir en el plan de modernización del próximo trimestre. Siguieron su ronda mirando la tercera tienda, donde se producía pasta de tomate, y la cuarta, especializada en conservas de frutas. El trabajo bulle por todas partes. Personas y máquinas trabajan juntos como un solo organismo. Paloma se sintió orgullosa de ver esta empresa que había creado su padre y que ella había estado desarrollando durante los últimos 10 años. Terminaron su ronda y regresaron al edificio de administración. Paloma trató de concentrarse en los documentos, pero el dolor punzante en el estómago empeoraba. A mediodía las náuseas se habían apoderado de ella, y a duras penas se contuvo para no mostrar su estado a Eduardo. «Quizá deberías comer», sugirió él, al notar su palidez. «Puedo traer algo de la cafetería. Esta noche tienen tu pollo con arroz favorito». «No, gracias». Paloma negó con la cabeza y enseguida se arrepintió. El mareo era cada vez peor. «No tengo apetito». Eduardo frunció el ceño. En todos los años que llevaba trabajando, nunca había visto a Paloma en ese estado. Siempre se había mostrado enérgica y serena, incluso en las situaciones más difíciles. Incluso cuando hace 2 años se produjo un accidente en la caldera de la fábrica y hubo que parar la producción durante una semana, Paloma se mantuvo firme y organizó las reparaciones con prontitud. «Señora, quizá debería ver a un médico», sugirió con cautela. «Está usted muy pálida». «Es solo una pequeña dolencia», intentó convencerle Paloma, pero el repentino y agudo dolor la hizo doblarse por la mitad y agarrarse al borde de la mesa. «Llamaré a una ambulancia inmediatamente», dijo Eduardo con firmeza cogiendo el teléfono. «No, no tienes por qué». Paloma empezó a protestar, pero la segunda oleada de dolor fue aún más fuerte y sintió que el sudor le rodaba por la cara. Eduardo ya estaba marcando el número de emergencias. 10 minutos más tarde, un coche blanco con una cruz roja en el lateral se detuvo ante la puerta principal de la planta. Los sanitarios subieron rápidamente al despacho de Paloma y tras evaluar su estado, insistieron en su hospitalización inmediata. «Los síntomas indican graves problemas en el aparato digestivo», dijo el paramédico superior, tomándole la tensión y el pulso. «Es necesario un examen detallado en el hospital». En el Hospital San Rafael, Paloma fue ingresada inmediatamente en la sala de cuidados intensivos para su evaluación. El gastroenterólogo, un hombre bajo, de mediana edad, con gafas, examinó los resultados de las pruebas y la ecografía. El doctor Morales llevaba 20 años trabajando en este hospital y se había encontrado con casos como este a menudo. «Señora Hernández, tiene usted una úlcera duodenal aguda», dijo en tono serio. «Es una enfermedad grave. Necesita medicación inmediata y reposo absoluto». «¿Cuánto tiempo tengo que estar aquí?», preguntó Paloma, que ya estaba haciendo mentalmente una lista de cosas para entregar a Eduardo. «Al menos un mes», respondió el médico. «La úlcera está descuidada. Usted debe haber ignorado los síntomas durante mucho tiempo. A juzgar por el tamaño de la lesión, lleva meses así. Cualquier esfuerzo y estrés puede provocar una hemorragia que ya pone en peligro la vida. Un mes entero fuera de la fábrica, fuera de la rutina». Paloma intentó oponerse, pero el médico se mostró inflexible. «Doctor, pero tengo cosas muy importantes que hacer», comenzó. «Señora, su vida es más importante que cualquier negocio», la interrumpió Morales. «Tiene usted un caso clásico de úlcera por estrés y desnutrición. Si no se trata ahora, puede que tenga que operarse dentro de 6 meses». Rufino llegó al hospital sobre las 7 de la tarde, cuando Paloma ya estaba instalada en una habitación privada de la cuarta planta. Su marido parecía preocupado. Tenía la camisa arrugada y el pelo oscuro, habitualmente peinado con pulcritud, despeinado. Llevaba en la mano un ramo de rosas blancas y una caja de bombones. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó sentándose en el borde de la cama y cogiéndole la mano con suavidad. «Mejor», respondió Paloma, aunque el goteo de medicación acababa de empezar a hacer efecto. «Los médicos dicen que no es nada crítico». «Gracias a Dios», exhaló aliviado Rufino. «Cuando Eduardo me llamó, me asusté. ¿Sabes lo que significas para mí?». Paloma sonrió débilmente. En 12 años de matrimonio, Rufino había demostrado su lealtad más de una vez, aunque a veces ella notaba una sombra en sus ojos cuando se trataba de la fábrica. Su empresa de seguridad era pequeña, solo 15 empleados, y los ingresos no eran comparables a los beneficios de la conservera.
¿Y cómo estaba la fábrica?, preguntó Paloma. Le iba bien a Eduardo. Me llamó hace una hora, respondió Rufino. Dijo que lo tenía todo bajo control. Aplazó las negociaciones con los proveedores hasta que te recuperaras y organizó mayores preparativos para la inspección del Ministerio de Sanidad. Bien, asintió Paloma. ¿Y cómo van las cosas en el trabajo? Rufino guardó silencio un momento, buscando las palabras. Se levantó y recorrió la pequeña habitación, deteniéndose ante la ventana. No muy bien, la verdad, admitió al fin. 2 grandes clientes han cancelado sus contratos este mes. Dijeron que habían encontrado servicios más baratos. ¿Cuáles?, preguntó Paloma. El centro comercial Plaza del Sol y el concesionario Motor Grupo, respondió Rufino con amargura. Eran nuestros contratos más lucrativos. Estamos perdiendo casi el 40% de nuestros ingresos mensuales. Quizá deberíamos reconsiderar nuestra política de precios, sugirió Paloma. Ya estamos operando al límite de la rentabilidad, sacudió Rufino la cabeza. Si bajo más los precios, tendré que despedir a gente, y tengo un equipo de gente probada que lleva trabajando conmigo entre 5 y 7 años. En la voz del marido se oía cansancio y frustración. Paloma sabía que es un hombre orgulloso y no le gusta pedir ayuda, pero ahora veía que los problemas financieros le molestan seriamente. Quizá deberíamos ampliar la gama de servicios, sugirió. ¿Añadir la instalación de alarmas o videovigilancia? Yo también lo he pensado, asintió Rufino. Pero eso exigiría invertir en equipos y formación del personal, y ahora mismo no hay dinero disponible. Nos las arreglaremos, dijo Paloma, apretándole la mano. Tenemos ahorros por si necesitamos mantener la empresa. No quiero gastar tu dinero en mis fracasos, contestó Rufino, pero se le notaba la gratitud en los ojos. Al día siguiente, a la hora de comer, Amelia Ramírez se pasó por la habitación. La mejor amiga de Paloma llevaba un recipiente de plástico y una pila de revistas de papel satinado. Te he traído caldo de pollo casero, anunció, colocando el recipiente sobre la mesilla de noche. Y el último número de Home and Garden. Sé cuánto te gusta leer sobre interiorismo. Amelia trabajaba como jefa de contabilidad en uno de los mayores bancos de Guadalajara y siempre había destacado por su sentido práctico. Bajita, densa y de pelo castaño corto, era todo lo contrario a la elegante Paloma. Pero su amistad había comenzado en la universidad y no había hecho más que fortalecerse con los años. Gracias, cariño. Paloma trató de incorporarse sobre las almohadas. ¿Cómo van las cosas en casa? Rufino parecía muy disgustado ayer. Los hombres siempre entran en pánico cuando sus esposas están enfermas, dijo Amelia filosóficamente, acomodándose en el sillón junto a la cama. Aunque para ser sincera, está muy preocupado. Me llamó esta mañana para preguntarme si había alguna vacante en nuestro banco. ¿Vacantes? Paloma se sorprendió. Dijo que estaba pensando en cerrar la empresa de seguridad y buscarse un trabajo fijo, explicó Amelia. Las cosas deben de ir mal. Preguntó por el puesto de jefe de seguridad de nuestra sede central. Paloma frunció el ceño. Rufino habló ayer de los problemas, pero no mencionó planes tan radicales. ¿Qué le dijiste?, preguntó. Le dije que el puesto estaba ocupado, pero le prometí que me informaría en otros bancos, contestó Amelia. Aunque para ser sinceros, el sueldo de un guardia de seguridad contratado será varias veces inferior a lo que ganaba como propietario de una empresa en los mejores tiempos. Quizás solo necesite tiempo para encontrar nuevos clientes, sugirió Paloma. Puede, asintió Amelia, pero había dudas en su tono. Aunque hoy en día hay mucha competencia en el sector de la seguridad, muchas empresas ofrecen precios de saldo, sobre todo las que operan ilegalmente. ¿A qué se refiere? Paloma se interesó. Bueno, ya sabes cómo son las cosas, explicó Amelia. Hay empresas que no pagan impuestos, no formalizan a sus empleados, no gastan en seguros. Naturalmente, sus servicios son más baratos. Las amigas pasaron unas 2 horas juntas, hablando de asuntos familiares y noticias. Amelia habló de sus hijos gemelos, que se preparaban para ir a la universidad, y Paloma compartió sus planes para modernizar la fábrica. Suna, sabes, dijo Amelia antes de marcharse. Quizá esta enfermedad sea una señal de arriba. Ya es hora de que dejes de preocuparte por la fábrica. No tengo más remedio, replicó Paloma. La fábrica es el legado de mi padre. No puedo defraudarle. Tu padre habría querido que fueras feliz, no que te presionaras hasta el punto de ulcerarte,
dijo Amelia en voz baja. ¿Recuerdas que siempre decía que la familia era más importante que los negocios? Pero la fábrica da de comer a 800 familias, le recordó Paloma. Si no controlo los procesos, la gente podría quedarse sin trabajo. Eduardo es muy capaz, objetó Amelia. Puede apañárselas durante un tiempo. Cuando su amiga se marchó, Paloma se quedó mirando por la ventana los tejados de la ciudad durante largo rato, reflexionando sobre sus palabras. En efecto, los últimos años se habían convertido en una serie interminable de reuniones, negociaciones y resolución de problemas. Tal vez un mes de descanso forzado le ayudaría a ver su vida desde otro ángulo. Pero los pensamientos sobre la fábrica no la abandonaban. Mañana había una reunión importante con representantes de una nueva cadena de tiendas y en una semana llegarían los inspectores del Ministerio de Sanidad. La semana en el hospital transcurrió lenta y monótonamente. Paloma se despertaba todas las mañanas a las 7, como de costumbre, pero en lugar del bullicio habitual de la fábrica, la rodeaba el silencio hospitalario, solo interrumpido por los pasos de las enfermeras en el pasillo y el zumbido lejano del tráfico de la ciudad al otro lado de la ventana. Los médicos estaban satisfechos con su estado. Sus dolores habían disminuido y los resultados de los análisis mostraban una dinámica positiva. Eduardo llamaba todos los días informando de la situación en la fábrica. Las negociaciones con proveedores alternativos de envases de hojalata avanzaban bien. La empresa de Puebla ofrecía precios un 15% más bajos que los exigidos por Metal Pacífico. Los preparativos para la inspección del Ministerio de Sanidad también se desarrollaron según lo previsto. Se renovaron todos los certificados y el segundo taller se sometió a una limpieza general y a una desinfección adicional del equipo. Rufino venía todas las tardes después del trabajo, pero Paloma notó que se había vuelto más distraído y nervioso. A veces permanecía largo rato en silencio, mirando por la ventana, y cuando se le preguntaba por el negocio, se mostraba evasivo. Cuando ella le preguntaba por la búsqueda de nuevos clientes, él se limitaba a encogerse de hombros y decir que hasta el momento no había tenido éxito. El miércoles por la mañana, mientras Paloma leía las revistas que había traído Amelia, una extraña mujer llamó a la puerta. Era una chica guapa, de unos 26 años, con el pelo largo y negro recogido en una trenza. Vestía modestamente, una falda oscura hasta la rodilla, una blusa blanca y un mínimo de maquillaje. «Siento molestarla, señora Hernández», dijo deteniéndose insegura en el umbral. «Me llamo Lourdes Moreno. Trabajo como secretaria en la empresa de seguridad de su marido». Paloma dejó la revista a un lado y miró detenidamente a su visitante. No recordaba que Rufino le hubiera hablado de contratar a una nueva secretaria, aunque últimamente no hablaba mucho de asuntos de trabajo. «Pasa, siéntate», sugirió Paloma, señalando una silla junto a la cama. Rufino no dijo que hubiera contratado a una nueva empleada. «Solo llevo 15 días en el trabajo», explicó Lourdes, sentándose con cuidado en el borde de la silla. El señor Castillo dijo que la anterior secretaria había dimitido. Lourdes jugueteaba nerviosa con el asa de su bolso, luchando claramente por encontrar las palabras. Paloma esperó pacientemente, intuyendo que la muchacha había venido para algo más que una simple presentación. «Señora, me da mucha vergüenza decir esto», dijo finalmente Lourdes. «Pero creo que debería saberlo, que he oído al señor Castillo hablando con sus amigos». «¿Qué conversación?», Paloma desconfió. «Anteanoche me quedé hasta tarde en la oficina para terminar mis informes», comenzó Lourdes bajando la voz. «Creí que todos se habían ido, pero oí voces en el despacho del señor Castillo. La puerta estaba entreabierta. Paloma sintió que el corazón le latía más deprisa, pero intentó mantener la calma. «¿Y qué oíste?». Había 3 hombres allí, Carlos Gutiérrez y Manolo Sánchez, que solían trabajar como guardias del señor Castillo, y otra persona que no los conocía, continuó Lourdes, cada vez más agitada. «Estaban discutiendo algún tipo de plan para apoderarse de tu fábrica». Las palabras de la muchacha sonaron como un trueno. Paloma sintió que la sangre se le escurría de la cara. «¿Qué han dicho exactamente?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «El señor Castillo dijo que, mientras usted estuviera en el hospital, era el momento de actuar», dijo Lourdes rápidamente, como si temiera que no le diera tiempo a contárselo todo. «Que había falsificado documentos sobre las deudas de la fábrica y que era posible organizar un asalto con la excusa del cobro de deudas».
Carlos y Manolo deberían traer a más tipos de empresas de seguridad privada. Paloma sintió que se le rompían las entrañas. Rufino, su marido desde hacía 12 años, el hombre en quien confiaba, planeaba robarle la fábrica que había construido su padre, que había sido su vida. ¿Habían dicho algo más? Se esforzó por decirlo. Sí, asintió Lourdes. El señor Castillo dijo que en cuanto tuviera el control de la fábrica, la vendería inmediatamente. Habló de un comprador dispuesto a pagar un buen dinero sin hacer demasiadas preguntas. Ah, ¿mencionaron cuándo iba a suceder? No, no dieron una fecha exacta, respondió Lourdes. Pero el señor Castillo dijo que debíamos actuar rápido, antes de que su ayudante tuviera tiempo de ordenar los documentos. Paloma cerró los ojos, intentando comprender lo que había oído. Todos aquellos días en los que Rufino había acudido a ella con flores y preocupado por su salud, en realidad había estado planeando una traición. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó, abriendo los ojos y mirando atentamente a la chica. Porque está mal, respondió Lourdes con sinceridad en la voz. Mi padre trabajó en la fábrica toda su vida. Era mecánico en el tercer taller. Me contó cómo le ayudó tu padre cuando tuvimos un desastre en la familia. La fábrica da trabajo a mucha gente, y lo que está planeando el señor Castillo destruirá todo eso. Paloma se sintió agradecida a aquella joven que se había arriesgado a acudir a ella con semejante información. Lourdes, te agradezco mucho tu sinceridad, pero debo pedirte que no hables de ello con nadie. Nadie debe saber que estuviste en mi casa. Por supuesto, señora, asintió la muchacha. ¿Y si sé la fecha exacta, quiere que se lo comunique? Sí, por supuesto, aceptó Paloma. Pero ten mucho cuidado. Si Rufino se entera de que has estado escuchando a escondidas. Entiendo, la interrumpió Lourdes. Tendré todo el cuidado posible. Cuando la chica se marchó, Paloma permaneció sentada durante largo rato, con la mirada fija en un punto. Sus pensamientos eran confusos. Rabia, dolor, frustración mezclados en una sola bola. El hombre con el que había vivido 12 años, en quien confiaba, iba a robarle todo lo que más apreciaba. Poco a poco, la conmoción inicial fue sustituida por una fría determinación. Paloma nunca había sido el tipo de mujer que se dejaba llevar por el pánico o se ponía histérica en una situación crítica. Su padre la había educado para ser una luchadora, y ahora se sentía preparada para luchar. Su primer impulso fue llamar a Rufino y enfrentarse a él, pero el sentido común le decía que no era lo más sensato. Si se daba cuenta de que el plan había sido descubierto, podría actuar aún más rápido o cambiar de táctica. Era mejor jugar el papel de esposa desprevenida hasta que hubiera un plan de acción claro. Por la noche ya había tomado una decisión. Cuando Rufino fue a visitarla, como de costumbre con un ramo de flores, Paloma le saludó con su sonrisa habitual. ¿Cómo van las cosas en la fábrica?, le preguntó, observando atentamente su reacción. Todo está estable, contestó Rufino, evitando su mirada. Eduardo está bien, pero hoy ha llamado diciendo que había algunos problemas con el papeleo. ¿Qué tipo de problemas? Paloma se mostró recelosa. Probablemente no sea nada. Se encogió de hombros Rufino. Algo sobre discrepancias en las cuentas del último trimestre. Dijo que lo investigaría. Paloma asintió, anotando mentalmente que tenía que hablar con Eduardo de inmediato. Si Rufino ya había empezado a preparar documentos falsos, no podía demorarse. A la mañana siguiente pidió a la enfermera que la pusiera en contacto con el ayudante. Eduardo llegó una hora más tarde, con cara de preocupación. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó al entrar en la habitación. Dijo que necesitaba hablar urgentemente. «Siéntate, Eduardo». Paloma señaló una silla. «Tengo que hablar contigo de una decisión importante». Paloma respiró hondo y ordenó sus ideas. Lo que iba a decir sonaría inesperado, pero no veía otra salida. «Estoy pensando en vender la fábrica», dijo observando atentamente la reacción de Eduardo. El ayudante se quedó paralizado, sin esperar oír esas palabras. «¿Señora?», volvió a preguntar. «¿Lo dice en serio?». «Muy en serio», asintió Paloma. «Sabe, estos días en el hospital me han dado tiempo para pensar. En los últimos años no he hecho más que resolver un sinfín de problemas. La competencia es cada vez mayor, los proveedores más descarados, las inspecciones más frecuentes. Quizás sea hora de parar. Pero la fábrica da buenos beneficios», argumentó Eduardo. «¿Y tu padre?». «Mi padre montó la fábrica para mantener a su familia.
No para que yo arruinara mi salud, le interrumpió Paloma. Mira a dónde me ha llevado mi dedicación. Estoy en el hospital con una úlcera. Eduardo se quedó en silencio, claramente intentando digerir lo que había oído. Si realmente has tomado una decisión así, dijo con cautela, tienes que calcularlo todo con cuidado, valorar los activos, encontrar un comprador, preparar los documentos. Por eso te he llamado, asintió Paloma. Conoces la fábrica mejor que nadie. ¿Puedes hacer una valoración preliminar y buscar posibles compradores? Por supuesto, pero... Eduardo guardó silencio. ¿Y qué pasa con los empleados? ¿800 personas se quedarán sin trabajo? No necesariamente, respondió Paloma. La fábrica puede venderse como un negocio en marcha. Es probable que el nuevo propietario se quede con la producción y con la gente. ¿Conoce el señor Castillo sus planes? Preguntó Eduardo. Todavía no, respondió Paloma, intentando que su voz sonara natural. Primero quiero saber si en principio es realista. Si encuentra un comprador serio, entonces hablaré con mi marido. De acuerdo, asintió Eduardo. Haré una valoración detallada de los activos y hablaré con algunas empresas que podrían estar interesadas en la adquisición. ¿Pero esto debe ser estrictamente confidencial? Por supuesto, confirmó Paloma. De momento, nadie puede saberlo. Ni los empleados, ni los proveedores, nadie. Ya veo, convino Eduardo. ¿Y qué cantidad considerarías razonable? Pensó Paloma. La fábrica con sus equipos, terrenos, edificios y producción establecida valía mucho más de lo que ella había heredado 10 años atrás. Al menos 6 millones de dólares, dijo tras una pausa. Con los márgenes de beneficio actuales, es un precio justo. Buscaré el valor de mercado de negocios similares, prometió Eduardo. Quizá podamos pedir más. Cuando el ayudante se marchó, Paloma se sintió extrañamente aliviada. El plan empezaba a tomar forma. Si Rufino cree que puede robarle la fábrica, está muy equivocado. Ella misma vendería la empresa en sus propios términos y se quedaría con el dinero. Solo quedaba esperar a que Lourdes anunciara la fecha exacta de la adquisición. Paloma estaba segura de que lograría cerrar el trato antes de que su marido pudiera llevar a cabo su artero plan. Eduardo no tardó en llegar. Al día siguiente de su conversación, llamó a Paloma con buenas noticias. «Señora, he encontrado un posible comprador», dijo con voz emocionada. «Un empresario de Monterrey, Ricardo Ávila. Tiene una cadena de conserveras por todo el norte del país». «Cuéntame más», pidió Paloma, dejando a un lado el libro que estaba leyendo. «El señor Ávila lleva mucho tiempo estudiando el mercado del centro de México», explicó Eduardo. «Su empresa está especializada en la transformación de frutas y verduras. Nuestra planta encaja perfectamente en sus planes de expansión». «¿Y el precio?» «Está dispuesto a pagar 7 millones de dólares», dijo Eduardo, con satisfacción en la voz. «Es incluso más de lo que pediste». Paloma se sintió aliviada. 7 millones era una suma que le daría un futuro seguro y dinero suficiente para nuevas inversiones si quería montar otro negocio. ¿Hablaba en serio?, preguntó. Más que en serio, confirmó Eduardo. Ha enviado una carta de intenciones preliminar y está dispuesto a cerrar el trato lo antes posible. Dice que oportunidades como esta son raras en el mercado. ¿En cuánto tiempo podemos hacerlo? Si estás de acuerdo, mañana, respondió Eduardo. El señor Ávila tiene un equipo de abogados que puede preparar todos los documentos en un día y está dispuesto a transferir el dinero en cuanto se firme. Paloma dudó. Aquella rapidez le parecía sospechosa, pero por otra parte, el tiempo jugaba en su contra. Cuanto antes se cerrara el trato, menos posibilidades tendría Rufino de llevar a cabo su plan. ¿Y la verificación de su crédito?, preguntó. Ya he hecho averiguaciones, le aseguró Eduardo. Ricardo Ávila es un hombre muy conocido en los círculos empresariales. Su empresa, Norte Conservas, es una de las 20 mayores productoras de alimentos de México. Factura unos 50 millones de dólares al año. ¿Y quiere mantener la producción? Sí, esa es su principal condición, confirma Eduardo. Tiene previsto no solo mantener todos los puestos de trabajo, sino también aumentar la producción. Dice que nuestra planta será su avanzada al sur para entrar en los mercados centroamericanos. Paloma pensó que eso era exactamente lo que hacía falta. La fábrica seguiría funcionando, la gente conservaría su trabajo y ella tendría la oportunidad de empezar una nueva vida. De acuerdo, decidió.
Concierte una cita. En realidad hay una cosa, añadió Eduardo. El señor Ávila está en Guadalajara de paso y mañana vuela de regreso a Monterrey. Si queremos llegar a un acuerdo, tenemos que hacerlo mañana. ¿Podemos tener la reunión aquí en el hospital?, preguntó Paloma. Ya lo he pensado, respondió Eduardo. El señor Ávila no se opone. De hecho, está dispuesto a invitar a un notario para formalizarlo todo de inmediato. A la mañana siguiente, Paloma se despertó con una sensación inusual. Por primera vez en años, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría radicalmente su vida. Los médicos ya la habían autorizado a levantarse y caminar brevemente por el pasillo, para que pudiera conocer al comprador sentada en una silla y no tumbada en la cama. Ricardo Ávila llegó exactamente a las 11 de la mañana, como habían acordado. Era un hombre de unos 45 años, de mediana estatura, barba cuidada y atentos ojos marrones. Vestía un traje caro pero discreto y llevaba un maletín de cuero. «Señora Hernández», dijo, estrechando la mano de Paloma. «Es una pena conocerla en estas circunstancias. ¿Cómo se encuentra de salud?» «Mucho mejor, gracias», respondió Paloma, evaluando a su nuevo conocido. Ávila daba la impresión de ser un hombre de negocios serio. Hablaba con calma y seguridad, sin aspavientos. «Eduardo me ha hablado de su fábrica», continuó, acomodándose en su silla. «Es una empresa impresionante. He estudiado las cifras financieras de los 3 últimos años. Rentabilidad estable, volúmenes de producción crecientes, excelente reputación en el mercado. La planta va muy bien», asintió Paloma. «Pero, ¿te das cuenta de por qué he decidido venderla?» «Por supuesto», asintió Ávila. «Dirigir una empresa así exige un compromiso enorme, y la salud es más valiosa que el dinero». Pasaron cerca de una hora discutiendo los detalles del próximo acuerdo. Ávila resultó ser un comprador bien informado. Estaba al corriente de los problemas con los proveedores, de los planes para modernizar los equipos, incluso de la próxima inspección del Ministerio de Sanidad. «Estoy dispuesto a asumir todas las obligaciones actuales de la planta», aseguró, «y a mantener a todo el personal, incluido el equipo directivo». Eduardo aceptó seguir siendo subdirector. «¿Y la dirección general?», preguntó Paloma. «Por ahora dirigiré a distancia desde Monterrey», respondió Ávila. «Y en 6 meses o un año pienso trasladarme a Guadalajara y ocuparme personalmente de la planta». A la 1:30 llegó a la cámara el notario, un hombre mayor de pelo gris y gafas doradas. Examinó todos los documentos que Ávila había traído y confirmó que se ajustaban a la ley. «El contrato de compraventa es correcto», dijo a Paloma. «Todas las condiciones están bien definidas. El precio es de $7 millones estadounidenses, y el pago se realizará mediante una única transferencia a la cuenta bancaria que usted especifique en las 2 horas siguientes a la firma». Paloma volvió a leer el contrato con atención. Todo parecía honesto y transparente. Ávila no solo compraba los edificios y el equipamiento, sino también la marca, la cartera de clientes, todos los contratos y obligaciones. «Solo tengo una petición», dijo levantando la cabeza de los documentos. «Me gustaría que la información sobre el cambio de propietario se mantuviera en secreto durante algún tiempo. Digamos, hasta finales de mes». «No hay problema», aceptó Ávila. «Yo también necesito tiempo para organizarlo todo bien. Anunciaremos el acuerdo cuando esté lista para hacerlo público». Paloma cogió el bolígrafo y firmó el contrato. Era una sensación extraña. Con una firma borraba 10 años de su vida, pero al mismo tiempo se liberaba de una enorme carga de responsabilidad. Ávila también firmó y el notario selló los documentos. «La transacción ha concluido», anunció el notario. «Le felicito, señor Ávila, por su compra. Y a usted, señora Hernández, le deseo una pronta recuperación». «Ahora daré instrucciones al banco para que haga la transferencia», dijo Ávila sacando su teléfono. «En una hora tendrá el dinero en su cuenta». Paloma lo vio hablar con los funcionarios del banco, dictando los detalles de su cuenta. Todo iba tan rápido que parecía irreal. Ayer mismo era la dueña de una gran empresa, y ahora solo era una mujer muy rica sin planes definidos para el futuro. «Gracias por un trato justo», dijo Ávila guardando el teléfono. «Espero que mantengamos una buena relación. Quizá haya oportunidades de cooperación en el futuro». «Tal vez», asintió Paloma, aunque no tenía ni idea de lo que haría a continuación. Cuando el comprador y el notario se marcharon, solo Eduardo permaneció en la sala. Parecía confuso,
como si no se hubiera dado cuenta de lo que había pasado. «Señora, ¿está segura de haber tomado la decisión correcta?», preguntó. «El tiempo lo dirá», respondió Paloma. «¿Y está contenta de quedarse en la fábrica?». «El señor Ávila me causó una buena impresión», admitió Eduardo, «y prometió conservar todos mis poderes. Así que sí, estoy satisfecho». «Eso es lo principal», asintió Paloma. «La fábrica está en buenas manos. La gente conservará su trabajo. He hecho lo correcto». Por la tarde, cuando el ajetreo del día se hubo calmado, Paloma decidió llamar a Amelia. Una amiga merecía conocer una decisión tan importante. «Hola, cariño», contestó Amelia tras el primer tono de llamada. «¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?». «Mucho mejor», contestó Paloma. «Los médicos dicen que me pueden dar el alta en una semana, pero no te llamo por eso. Tengo noticias». «¿Qué noticias?», se interesó Amelia. «He vendido la fábrica», dijo Paloma con sencillez. Se hizo el silencio en el auricular. Paloma solo oía el tic-tac del reloj en la pared de la habitación del hospital. «¿Qué?», soltó finalmente Amelia. «¿Estás de broma?». «No, no bromeo», confirmó Paloma. «Hoy he firmado el contrato. La fábrica ya no es mía». «¿Pero por qué?». En la voz de una amiga se oyó desconcierto. «Nunca dijiste nada de esos planes». «Esta enfermedad me ha hecho replantearme muchas cosas», explicó Paloma, tratando de sonar convincente. «Verás, pasé los mejores años de mi vida en la fábrica. Trabajaba 14 horas al día, no descansaba nunca, me provocaba una úlcera. ¿Y para qué?». «Pero la fábrica es la herencia de tu padre», objetó Amelia. «Mi padre quería que fuera feliz», respondió Paloma. «¿Pero he sido feliz todos estos años? Problemas constantes, estrés, negociaciones interminables. Quizás sea hora de pararme a pensar en mí misma». «¿Y cuánto, si no es un secreto?», preguntó Amelia con cautela. $7 millones», dijo Paloma. «Dios mío», se asombró una amiga. «Eso es mucho dinero. Suficiente para vivir cómodamente y hacer algo que me interese de verdad», asintió Paloma. «¿Qué dice Rufino?», preguntó Amelia. «Aún no se lo he dicho», admitió Paloma. «Primero quiero salir del hospital, para poner en orden mis ideas». «Seguro que se escandaliza», sugirió Amelia. «Después de todo, tú y él nunca habéis hablado de la posibilidad de vender». «Sí, seguramente se sorprenderá», asintió Paloma, sonriendo mentalmente ante la amarga ironía de la situación. «¿Sabes qué?», dijo Amelia tras una pausa. «Quizá tengas razón. La salud es realmente más valiosa que cualquier dinero. Y con esa cantidad de dinero tendrás muchas oportunidades». «¿Cómo cuáles?», preguntó Paloma. «Bueno, puedes viajar, hacer obras de caridad, montar algo por tu cuenta, pero a menor escala», sugirió Amelia. «O podrías no hacer nada, simplemente disfrutar de la vida». «Aún no lo sé», admitió Paloma. «Primero tengo que recuperarme del todo, y luego ya pensaré en los planes». ¿Y los empleados de la fábrica?», preguntó Amelia. 800 personas. «El nuevo propietario prometió mantenerlos a todos», aseguró Paloma. «Además, tiene previsto ampliar la producción, así que la gente estará aún mejor». «Bien, bien», Amelia suspiró aliviada. «Y ya me he imaginado el escándalo que se armará en la ciudad si tanta gente se queda sin trabajo». Tras la conversación con su amiga, Paloma se quedó largo rato mirando por la ventana las luces del atardecer. El trato se había cerrado, el dinero se había ingresado en la cuenta. El banco ya había enviado un SMS notificando la recepción de los fondos. Ahora tenía que esperar la reacción de Rufino cuando supiera que su plan había fracasado. Habían pasado 2 días desde que se cerró el trato. Paloma se iba haciendo a la idea de que ya no era la dueña de la fábrica. Era una sensación extraña. Durante 10 años había estado tan vinculada a la empresa que ahora se sentía como si le faltara una parte de su alma. Pero al mismo tiempo sintió un alivio inesperado. Por primera vez en años no tenía que pensar en entregas, problemas con el equipo o conflictos con los trabajadores. Los médicos estaban satisfechos con su estado. La úlcera se estaba curando, los análisis eran normales y el doctor Morales ya hablaba de un alta inminente. Unos días más de observación y podría irse a casa. Rufino seguía llegando todas las tardes como si nada. Paloma apenas podía contener su desprecio por aquel hombre que conspiraba para robarle y luego se sentaba junto a su cama de hospital, fingiendo ser un marido cariñoso. Seguía quejándose de los problemas con la empresa de seguridad.
Hablaba de buscar nuevos clientes, pero Paloma veía algo nuevo en sus ojos, un entusiasmo oculto, como si supiera que pronto se resolverían todos los problemas. El miércoles por la noche, cuando Rufino se marchó tras otra visita, Paloma no pudo dormir en mucho tiempo. Se preguntaba cuánto tiempo llevaba él tramando un plan para hacerse con el control de la fábrica. Quizá la idea se le había ocurrido hacía poco, cuando las cosas en la empresa de seguridad se habían deteriorado. O tal vez llevaba mucho tiempo soñando con la fábrica, pero había dudado en actuar mientras ella estaba sana y controlaba la situación. Los pensamientos eran desagradables, pero Paloma se obligó a pensar en ello. Necesitaba averiguar exactamente con qué clase de hombre había vivido durante 12 años. ¿Se había pasado Rufino todos esos años esperando el momento oportuno para arrebatarle la herencia de su padre? El jueves por la mañana, una llamada interrumpió sus cavilaciones. Era Lourdes, y la voz de la chica sonaba excitada. «Señora Hernández», habló sin preámbulos, «necesito decírselo urgentemente. Me he enterado de cuándo va a ocurrir». Paloma sintió que se le aceleraba el pulso. «Habla, te escucho». «Mañana por la mañana, a las 7», dijo Lourdes. «Esta noche el señor Castillo se ha reunido con la misma gente. Carlos ha traído a 2 guardias más, lo que hace un total de 4 más tu marido». «¿Qué planean exactamente?», preguntó Paloma. «Llegarán a la fábrica en 2 coches disfrazados de alguaciles», dijo Lourdes bajando la voz. «Han falsificado documentos sobre supuestas deudas de la fábrica con alguna empresa. Planean entrar en el edificio administrativo, intimidar a los guardias y obligar a Eduardo a cederles el control de la planta. ¿Y si Eduardo se niega? El señor Castillo dijo que tienen suficiente gente para convencer a cualquiera», replicó Lourdes con un temblor en la voz. Carlos presumía de saber cómo conseguir que la gente firmara cualquier tipo de documento. Paloma apretó los dientes. Así que Rufino estaba dispuesto a utilizar la violencia contra un hombre que había servido honestamente a la fábrica durante 5 años. «Lourdes, ¿estás segura de la información?», aclaró. «Absolutamente», confirmó la chica. «Oí cada palabra. Incluso hablaban de qué hacer con el dinero después de vender la fábrica. El señor Castillo hablaba de un comprador de Tijuana que pagaría rápido y sin hacer preguntas». «Gracias por avisarme», dijo Paloma. «Me ha ayudado mucho. Y recuerde, ni una palabra a nadie». «Por supuesto, señora. Tenga cuidado». Después de hablar con Lourdes, Paloma se quedó un rato sentada, pensando en la situación. Mañana a las 7 de la mañana, Rufino y sus cómplices intentarían apoderarse de la fábrica, sin saber que ya no le pertenecía. Al imaginárselo, sintió una extraña satisfacción. Paloma cogió el teléfono y marcó el número de Ricardo Ávila. Contestó al tercer tono. «Señora Hernández», saludó. «¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está de salud?» «Mucho mejor, gracias», contestó Paloma. «Ricardo, te llamo por un asunto muy importante. Tengo información que afecta a la seguridad de la fábrica». «Te escucho atentamente», dijo Ávila con seriedad. «Mañana por la mañana, sobre las 7, un grupo de desconocidos planea asaltar la fábrica», informó Paloma. «Tienen documentos falsificados y van a tomar el edificio administrativo bajo la apariencia de alguaciles». «¿Hablan en serio?», se sorprendió Ávila. «¿De dónde has sacado esa información?». «No importa», respondió Paloma. «Lo importante es que la información sea veraz. Estas personas suponen una amenaza real para su propiedad y la seguridad de sus empleados». «¿Sabe quiénes son?», preguntó Ávila. Paloma guardó silencio. Era doloroso mencionar el nombre de su marido, pero no había otra opción. «Entre ellos está mi marido, Rufino Castillo», admitió, «y algunos antiguos guardias de seguridad de su empresa». Se hizo el silencio. Ávila parecía estar digiriendo lo que había oído. «¿Su marido?», preguntó finalmente. «¿Pero por qué?» «Es una larga historia», le interrumpió Paloma. «Lo importante es que mañana intentarán robar en su fábrica. Le aconsejo que se ponga inmediatamente en contacto con la policía». «Por supuesto», asintió Ávila. «Gracias por el aviso. Me pondré en contacto enseguida con la comisaría local y con la dirección de la fábrica». «Eduardo no debe conocer el origen de la información», preguntó Paloma. «Dile que has recibido una llamada anónima». «Entiendo», asintió Ávila. «¿Y tú, estás a salvo?» «Sí, estoy en el hospital», le aseguró Paloma.
Rufino no sabe que estoy al tanto de sus planes. Me alegro. Haré todas las gestiones necesarias. Gracias de nuevo por tu sinceridad. Después de hablar con el nuevo dueño de la fábrica, Paloma se sintió aliviada. Ahora dependía de la policía. Ávila parecía decidido y no el tipo de hombre que se sentaría a esperar problemas. Se imaginó el día siguiente por la mañana. Rufino y sus socios conduciendo hasta las puertas de la fábrica, seguros del éxito de la operación, y la policía esperándole. Pensar en ello le daba una sensación de justicia, que descubriera lo que era conspirar contra alguien cercano a él. El resto del día transcurrió en lánguida expectación. Rufino llegó por la noche, como de costumbre, con un ramo de flores y una caja de bombones. Parecía emocionado, aunque intentaba disimularlo. Habló más de lo habitual, contó algunas anécdotas de la vida de la empresa de seguridad, pero Paloma vio que sus pensamientos estaban ocupados en otra cosa. ¿Cómo van las cosas en la fábrica?, preguntó, observando atentamente su reacción. Eduardo va bien, respondió Rufino, pero había un ligero nerviosismo en su voz. Pero hoy ha llamado quejándose de unos problemas de papeleo. ¿Qué tipo de problemas? Paloma desconfió. No era nada, supongo. Rufino se encogió de hombros. Algo sobre discrepancias en los informes. Dijo que lo solucionaría mañana. Paloma asintió, observando mentalmente que Eduardo ya podría haber sospechado algo. Menos mal que la policía estará allí mañana. ¿Qué planes tienes para mañana?, preguntó tratando de mantener la voz lo más natural posible. Lo de siempre, respondió Rufino, desviando la mirada. Una reunión con un posible cliente por la mañana. Luego tengo que ir a la oficina de Hacienda a arreglar unos papeles. ¿Una reunión temprano?, preguntó Paloma. A las 7 de la mañana, respondió Rufino, y ella notó que le temblaba la voz. El cliente tiene prisa. Vuela a Cancún. Las 7 de la mañana era exactamente la hora que Lourdes había nombrado. Incluso ahora, mirándola a los ojos, Rufino seguía mintiendo. Espero que todo vaya bien, dijo Paloma con una sonrisa falsa. Sí, yo también lo espero, asintió Rufino. Cuando se fue, Paloma no pudo dormir en mucho tiempo. Su mente daba vueltas pensando en el mañana. Por un lado, tenía curiosidad por saber cómo acabaría. Por otro lado, le dolía darse cuenta de que el hombre con el que había compartido su cama durante 12 años era capaz de semejante traición. Hacia medianoche se sumió en un sueño agitado. Soñó con imágenes fragmentarias. La fábrica, la policía, Rufino esposado, Eduardo con cara de espanto. Se despertó temprano, antes del amanecer, con una sensación de pesadez en el pecho. A las 6 de la mañana, Paloma ya no podía quedarse quieta. Se levantó, se acercó a la ventana y miró la ciudad despierta. En algún lugar, en las afueras de Guadalajara, dentro de una hora tendría lugar un drama en el que su propio marido desempeñaría un papel importante. A las 7:30 no pudo aguantar más y llamó a Ávila. Ricardo, perdona que te haya llamado tan pronto, le dijo cuando contestó. ¿Está todo preparado? Sí, la policía ya está en el lugar, confirmó. Varias unidades están de guardia fuera de la fábrica. En cuanto aparezcan sus invitados, serán detenidos. ¿Eduardo está avisado? Claro que sí. Sabe que va a haber un intento de asalto y está preparado. Se sorprendió cuando le expliqué la situación. Gracias, dijo Paloma. Manténgame informada, por favor. Lo haré, prometió Ávila. La siguiente media hora se alargó interminablemente. Paloma se paseaba por la sala sin encontrar su sitio. A las 7 de la mañana se asomó a la ventana, contemplando los tejados de la ciudad e imaginando lo que estaría ocurriendo en la fábrica. Probablemente Rufino ya había llegado a la puerta con sus socios. Puede que ya hayan bajado del coche y se dirijan al edificio de la administración con documentos falsos en la mano. Y la policía los está vigilando, preparándose para detenerlos. A las 8:10 sonó el teléfono. Era Ávila. Todo ha terminado, informó inmediatamente. Se los han llevado. Cuéntame los detalles, pidió Paloma. Llegaron en 2 coches exactamente a las 7 de la mañana, dijo Ávila. 5 hombres con traje de negocios y maletín. Se presentaron como agentes judiciales, mostraron al guardia algunos documentos. Pero la policía actuó con rapidez. Detuvo a todos justo a la entrada del edificio administrativo. ¿Y Rufino? ¿Cómo se comportó?, pregunta Paloma.
Al principio intentó convencer a la policía de que estaban equivocados, respondió Ávila. Dijo que eran autoridades legítimas, pero cuando le enseñaron documentos falsos, dejó de hablar. ¿Qué pasó después? Los llevaron a comisaría. Los cargos son graves. Estafa, falsificación de documentos, intento de asalto. Creo que van a necesitar un buen abogado. Paloma sintió una extraña sensación, una mezcla de alivio, satisfacción y amargura. El plan de Rufino había fracasado, se había hecho justicia, pero el precio de esa victoria había sido demasiado alto. Su matrimonio, que ella creía sólido, se había construido sobre una mentira. Ricardo, gracias de nuevo, dijo. Has sido de gran ayuda. Soy yo quien debería darte las gracias, replicó Ávila. Si no hubiera sido por tu advertencia, podrían haber causado graves daños a la planta y a la gente. Tras la conversación, Paloma se recostó en su silla y cerró los ojos. Todo había terminado. La fábrica se había salvado. Rufino tenía lo que se merecía, y ella era una mujer libre y rica. Pero de algún modo, en lugar de triunfo, solo se sentía cansada y vacía. A eso de las 9 de la mañana, una enfermera la llamó para decirle que el doctor Morales quería verla. El médico parecía satisfecho. Los resultados de las últimas pruebas mostraban que el tratamiento iba bien. Señora Hernández, dijo estudiando la historia clínica, creo que podemos hablar del alta. Un par de días más de observación y podrá continuar su tratamiento en casa. Son buenas noticias, doctor, contestó Paloma, aunque la idea de volver a una casa vacía sin Rufino esperándola no la hacía feliz. Solo recuerda tu dieta y tu régimen, advirtió Morales. Nada de estrés, alimentación adecuada, sueño suficiente y asegúrate de volver para las revisiones. Paloma pasó el resto del día pensando en el futuro. La fábrica se había vendido, su marido había sido detenido, su salud estaba mejorando. Por delante, una nueva vida, pero aún no estaba claro cómo sería. $7 millones daban muchas oportunidades, pero ¿qué hacer con la traición de Rufino? Aún no lo sabía. La mañana del viernes comenzó con una llamada de Ricardo Ávila. Paloma se despertó al son del teléfono y, al mirar el reloj, vio que solo eran las 7:30. El corazón le dio un vuelco. Las llamadas tan tempranas rara vez presagiaban buenas noticias. Señora Hernández. La voz de Ávila sonaba preocupada, pero no ansiosa. Siento despertarla, pero pensé que querría conocer los resultados lo antes posible. ¿Qué ha pasado?, preguntó Paloma, por fin despierta. La operación ha sido un éxito, dijo Ávila con satisfacción en la voz. La policía detuvo a los 5 en la misma puerta de la fábrica. Tu marido y 4 de sus cómplices están ahora en la comisaría de la calle Libertad. Paloma sintió una extraña mezcla de alivio y amargura. Por un lado se había hecho justicia. Por otro, el hombre con el que había vivido 12 años estaba en una celda. Cuéntame los detalles, pidió sentándose en el borde de la cama. Llegaron a las 7 de la mañana en punto en 2 berlinas oscuras, comenzó Ávila. Primero su marido y uno de sus cómplices se acercaron al edificio administrativo. Se presentaron como alguaciles, mostraron al guardia Martínez unos documentos en carpetas oficiales. ¿Qué hizo Martínez? Para ser sincero, estaba confuso, admitió Ávila. Más tarde dijo que los documentos parecían reales, con sellos, firmas, timbres. Pero por suerte, advertimos a todos los guardias de la posible provocación. ¿Qué ocurrió después? Martínez les dijo que esperaran y llamó a Eduardo. Mientras tanto, los policías observaban desde la barrera. En cuanto todo el grupo se reunió en la entrada, fueron rodeados y detenidos. Paloma imaginó esta imagen. Rufino, confiado en el éxito del plan, de repente se ve rodeado de policías. Me pregunto qué estaría pensando en ese momento. ¿Cómo se comportaba Rufino?, se pregunta. Al principio intentaba echarse un farol, responde Ávila. Estaba muy indignado, exigía explicaciones, amenazaba con denunciar abuso de poder, dijo que eran representantes legítimos del Poder Judicial y que estaban en misión oficial. ¿Y cuándo se dio cuenta de que se había acabado el juego? Cuando el capitán de policía Rodríguez le dijo que los documentos eran falsos, se calló, cuenta Ávila. Los demás también se callaron. Supongo que se dieron cuenta de que les habían pillado. Paloma escuchó e intentó imaginar la cara de Rufino cuando se dio cuenta de que el plan había fracasado.
Debía de estar pensando en quién podría haberle delatado. Dudo que se diera cuenta de que la secretaria de Lourdes había escuchado la conversación. ¿Qué reveló el examen de los documentos?, preguntó ella. Una burda falsificación, dijo Ávila. Los sellos se hicieron en una impresora normal. Las firmas no se corresponden con las muestras. Y lo principal es que no hay deudas de la planta con la empresa mencionada en los documentos. Además, dicha empresa no figura en absoluto en el registro de personas jurídicas. Entonces, ¿las acusaciones son graves? Muy graves, confirmó Ávila. Fraude a muy gran escala, falsificación de documentos oficiales, creación de un grupo criminal, intento de asalto. Te pueden caer de 5 a 10 años por eso. 10 años de cárcel. Paloma intentó imaginarse a Rufino con una bata de presidiario, pero la imagen no cuadraba. Durante toda su vida juntos fue un respetable hombre de negocios, aunque no tuviera mucho éxito. Ricardo, gracias por mantenerme informada, dijo ella. ¿Y cómo reaccionaron los empleados de la fábrica? Eduardo estaba conmocionado, admitió Ávila. Sabía del posible atentado, por supuesto, pero cuando vio a tu marido entre los atacantes, se quedó muy confuso. Durante mucho tiempo no pudo creer que el señor Castillo fuera capaz de algo así. ¿Y los trabajadores? Por ahora mantenemos la información en secreto, respondió Ávila. La versión oficial es un intento de asalto por parte de desconocidos, que fue evitado con éxito. Solo Eduardo, el guardia Martínez y las autoridades policiales saben que su marido estaba entre los asaltantes. Tras la conversación con el nuevo propietario de la fábrica, Paloma permaneció largo rato tumbada, mirando al techo. Los acontecimientos se habían desarrollado con rapidez, y ella necesitaba tiempo para reflexionar sobre todo. En 15 días su vida había cambiado por completo. Había vendido la fábrica, había descubierto la traición de su marido y había presenciado su detención. Hacia las 9 de la mañana decidió llamar a Amelia. Su amiga tenía derecho a saber la verdad sobre lo que estaba ocurriendo en su vida. «Buenos días, cariño», contestó Amelia al cabo de unos minutos. «Hoy llamas temprano. ¿Te pasa algo?» «Se podría decir que sí», contestó Paloma. «Tengo algo que contarte, y tiene que ver con Rufino». «¿Dijo algo de vender la fábrica?», preguntó Amelia. «No, no es eso», Paloma respiró hondo. «Amelia, siéntate. Lo que te voy a contar suena a película mala». «Me estás asustando», dijo preocupada su amiga. «Han detenido a Rufino», dijo Paloma con sencillez. «La policía lo detuvo esta mañana acusado de intentar asaltar la fábrica». Se hizo un largo silencio. «¿Qué?», soltó por fin Amelia. «¿Me tomas el pelo?». «Por desgracia no», contestó Paloma. «Y eso no es todo. Resulta que planeaba robarme la fábrica mientras yo estaba en el hospital». «No lo entiendo», dijo Amelia confundida. «Explícamelo todo en orden». Y Paloma lo hizo. Sobre la visita de Lourdes, sobre la conversación escuchada, sobre los planes de Rufino de vender la fábrica tras el embargo. ¿Cómo decidió ser proactiva y vender ella misma la empresa? ¿Cómo advirtió al nuevo propietario del inminente ataque? «Dios mío», dijo Amelia, cuando Paloma terminó su relato. «No puedo creer que Rufino hiciera algo así». «Yo tampoco me lo creía al principio», admitió Paloma. «Pero los hechos hablan por sí solos». «¿Y tú? ¿Estás bien?», preguntó Amelia con cautela. «Después de semejante susto...». «Por extraño que parezca, sí», respondió Paloma. «El primer shock ya ha pasado. Ahora solo me siento aliviada de que todo haya terminado». «¿Y ahora qué?», preguntó su amiga. «No lo sé», dijo Paloma con sinceridad. «Supongo que tendré que divorciarme. Después de semejante traición, no sé cómo puedo seguir viviendo con este hombre». «¿Y él? ¿Sabe él que tú sabes lo que está planeando?». «Todavía no», respondió Paloma. «Pero creo que pronto lo sabrá». Hablar con Amelia ayudó a Paloma a calmarse un poco. Era bueno tener a alguien con quien compartir sus preocupaciones. Su amiga prometió venir por la tarde y apoyarla moralmente. El día transcurrió tranquilo. Los médicos hicieron otra ronda de pruebas y se mostraron satisfechos con los resultados. El doctor Morales incluso habló de que Paloma podría irse a casa en 2 días. Hacia las 5 de la tarde sonó el teléfono. En la pantalla apareció el número de la policía municipal. Paloma sintió que se le aceleraba el pulso. «Diga», contestó. «Paloma, soy yo», oyó la voz de Rufino. Sonaba cansado y deprimido. «Me han autorizado a hacer una llamada». «Rufino», dijo ella en tono uniforme.
Me he enterado de lo que te ha pasado. Paloma, me han tendido una trampa, habló excitado. Todo esto es un error. En realidad, recibimos un encargo oficial para comprobar los documentos financieros de la fábrica. Incluso ahora, bajo arresto, seguía mintiendo. Paloma se sintió asqueada por aquel hombre que no era capaz de decir la verdad, ni siquiera en una situación crítica. Rufino, basta, dijo fríamente. Yo sé la verdad. ¿Qué verdad? La confusión y el miedo aparecieron en su voz. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de tu plan para robarme la fábrica, contestó Paloma con calma. De los documentos falsos, de cómo ibas a vender mi herencia a algún comprador de Tijuana. Rufino se calló. Paloma solo oía el ruido del receptor y las voces lejanas de la comisaría. ¿Desde dónde? Empezó por fin. No importa cómo, le interrumpió Paloma. Lo importante es que lo sé todo. ¿Y sabes qué? Voy por delante de ti. La fábrica ya está vendida. ¿Qué? Rufino parecía sorprendido. ¿De qué estás hablando? Que la fábrica ya no es mía, dijo Paloma con satisfacción. La vendí hace 3 días por $7 millones. Así que tu brillante plan fracasó incluso antes de intentarlo. Tú no pudiste, tartamudeó Rufino. Nunca habrías vendido la fábrica de tu padre. Te equivocas, dijo Paloma. Podía y lo hice. Y avisé al nuevo dueño de un inminente ataque a su propiedad. Así que la policía le esperaba a primera hora de la mañana. Rufino guardó silencio durante tanto tiempo que Paloma se preguntó si se había roto la conexión. «¿Eras tú?» resolló por fin. «¿Fuiste tú quien nos delató?» «Yo protegía mi propiedad de los ladrones», replicó Paloma con calma. «Que tú estuvieras entre esos ladrones es culpa tuya». «Paloma», gritó Rufino al teléfono. «Tú no lo entiendes. No tuve más remedio. La empresa se desmoronaba, las deudas. La gente reclamaba sus salarios. Pensé en pedir un préstamo con la garantía de la fábrica y luego devolverlo todo». «Mentiroso», dijo Paloma despectivamente. «Ibas a vender la fábrica y huir con el dinero. ¿Crees que no he oído hablar de un comprador dispuesto a pagar sin hacer preguntas? ¿Quién te lo ha dicho?» La voz de Rufino estaba llena de ira y desesperación. «¿Cuál de mis hombres te avisó? ¿Carlos? ¿Manolo? ¿Lourdes?» Paloma no respondió a esta pregunta. «Rufino», dijo con frialdad, «me llamas desde la policía como tu mujer, esperando ayuda. Pero que sepas que no voy a pagar tu fianza. No voy a contratar a un abogado. No voy a dar ni un céntimo para tu defensa». «Paloma, por favor», podía oír la desesperación en su voz. «Hemos sido marido y mujer durante 12 años. ¿No significa nada?» «Significaba», contestó Paloma, «hasta que decidiste robarme. La traición a un marido es peor que la traición a un desconocido. Yo no quería hacerte daño», suplicó Rufino. «Pensé que podría compensarte antes de que te recuperaras». «¿Y si no podías?», preguntó Paloma con frialdad. «¿Qué me habrías contado? ¿Que la fábrica se había quemado? ¿Que la habían tomado unos bandidos?» Rufino no encontraba qué decir. «¿Sabes qué es lo peor de toda esta historia?», continuó Paloma. «Que has estado viniendo a mi hospital todos estos días, fingiendo ser un marido bondadoso, mientras planeabas cómo robarme». «Paloma, te quiero», gritó Rufino. «Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro». «¿Por nuestro futuro?», Paloma sonrió amargamente. «¿Un futuro en el que yo me quedo sin nada y tú te escondes con 7 millones? No, te habría devuelto el dinero. Te lo habría explicado todo». «Deja de mentir», dijo Paloma cansada. «Ni siquiera ahora sabes decir la verdad. Escúchame bien, Rufino. Cuando empiece el juicio, testificaré contra ti. Te contaré todo lo que sé sobre tus planes». «¡No puedes!», gritó. «Una esposa no puede testificar contra su marido». «Puede si es un delito contra ella misma», argumentó Paloma. «Y el intento de asalto a mi propiedad es precisamente ese delito». «Paloma, piensa en lo que pasó entre nosotros», suplicó Rufino. «Nuestros planes, nuestros sueños. Queríamos tener hijos, ¿recuerdas?» «¿Hijos?», Paloma se rió amargamente. «¿Con un hombre que robaría a su propia mujer? Estás mal de la cabeza». «Por favor, no lo hagas», la voz de Rufino era llorosa. «Si testificas contra mí, me caerá la pena máxima». «Entonces deberías haberlo pensado antes», replicó Paloma con frialdad. «Cuando estabas planeando tu crimen». «Paloma, adiós, Rufino.
dijo y pulsó el botón de desconexión. Después de hablar con su exmarido, Paloma permaneció sentada largo rato. Lo más extraño era que no sentía ni rabia ni lástima, solo cansancio y alivio por haber terminado. Por la noche llegó Amelia con un gran ramo de flores y una cena casera. ¿Qué tal estás?, preguntó abrazando a su amiga. Pareces muy tranquila. Rufino llamó de la policía, dijo Paloma. Pidió ayuda. ¿Y qué le has dicho? La verdad, dijo Paloma con sencillez, que sabía lo que tramaba y que testificaría contra él en el juicio. ¿Cómo reaccionó? Primero intentó justificarse. Luego me suplicó que le perdonara, dijo Paloma. Pero yo ya había tomado una decisión. Con este hombre se acabó mi vida. Las amigas pasaron la tarde hablando tranquilamente sobre el futuro. Amelia apoyó a Paloma en su decisión de poner fin a su relación con Rufino, e incluso se ofreció a ayudarla a encontrar un buen abogado de familia. ¿Sabes?, dijo Paloma antes de acostarse. Es extraño, pero me siento libre por primera vez en años. Es como si me hubiera quitado un gran peso de encima.